Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a Serifas, el espacio de Editorial Utadeo, los miércoles en la tarde. Hoy es un día muy feliz para mí porque tengo dos invitadas de lujo, porque estamos presentando además un libro en el que desde la editorial hemos venido trabajando hace ya bastante tiempo, un libro supremamente interesante, muy bello además, cuya compilación Verónica y Marina, nuestras invitadas, han trabajado un montón y que tiene colaboración de 10, 12 autores más, un libro supremamente chévere que nos va a hablar sobre la historia del diseño en Latinoamérica. Y pues nada, es un honor y un placer muy grande para mí saludar a Verónica de Valle y a Marina Garone, nuestras invitadas. Bienvenidísimas a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias a ti, a la Tadeo, a nuestros coeditores y a todos los que nos están acompañando. Sí, me sumo al agradecimiento y la verdad es un placer compartir este espacio y bueno, hacer un encuentro a través de este medio, ¿no? Que hemos manejado tanto por correo que ahora por lo menos nos encontramos o vivo. Pues Diseño Latinoamericano, 10 miradas a una historia en construcción. Es un texto que hemos sacado desde la editorial Utadeo y que, como decía Marina, es una coedición también con dos de nuestros importantes aliados, el Politécnico Gran Colombiano, también una universidad que tiene unos temas de diseño bien interesantes y bien importantes acá en Colombia, y la Universidad Santo Tomás, a través de su sello Ediciones Justa, pues que también ha participado, porque dentro de sus programas académicos tiene también el de diseño gráfico, ni se diga la Tadeo. Particularmente el libro sale desde la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual tenemos estudios de edición, de literatura y edición, y además pues tenemos un programa bien importante de diseño gráfico. Y pues nada, para entrar un poquito en materia, yo quisiera preguntarles a Verónica y a Marina, uno cómo puede entender el diseño desde la visión más amplia, porque lo interesante de este texto es que, claro, tenemos un montón de perspectivas de diferentes diseñadores y de diferentes latitudes de Latinoamérica, y cada uno en su texto abarca el diseño de una manera bien particular. Entonces, si quieres, arrancamos por ti, Verónica, para que nos cuentes un poquitico de qué manera se entiende el diseño desde una visión muy amplia en el texto. Bueno, justamente un poco lo que habíamos, todo esto surgió hace varios años atrás en el marco de un congreso en el cual nos encontramos con Marina y con otros colegas como Priscila Farías, como Alfredo Gutiérrez, digamos, y que hicimos una mesa en la cual descubrimos que, digamos, no hay, digamos, homogeneidad en las perspectivas en las cuales consideramos al diseño y las historias de los diseños, y que las singularidades que cada geografía, que cada país registra, que cada región registra, tienen que ver fundamentalmente con otros cruces que traman las historias de los diseños en plural. Entonces, lejos de verlo como una especie de debilidad, lo empezamos a considerar una fortaleza en el sentido de abrir un diálogo fecundo en el cual se pudieran, digamos, justamente explicitar estas diferencias y poner en diálogo, Entonces, el libro justamente se propone como una malla abierta de cruce, de diálogos, de referencias mutuas, en donde se sienten posiciones respecto de aspectos que pueden ser comunes, por ejemplo, la condición latinoamericana, pero qué inflexiones reconoce la condición latinoamericana en cada uno de los países, incluso en cada una de las disciplinas. Por eso también a su vez hicimos una primera entrada, una diferenciación entre diseño gráfico o diseño en comunicación visual y diseño industrial o diseño de producto. Ya vemos que, digamos, tampoco las definiciones son, las denominaciones son las mismas, y siempre pensando en que este es un primer puntapié, pero justamente es una obra abierta, no es una obra acabada. No es que venimos a decir el diseño es 2 puntos, estos son los países, sino simplemente es una invitación a seguir sumando voces a una historia que se está construyendo. Marina. Bueno,
Retomo mucho de lo que dice Vero, pero quiero comentar algo que señalaste anteriormente, desde dónde se inserta, discursivamente hablando, como producto editorial que hoy es, aunque surge justamente del tercer Congreso Internacional de Historia Intelectual en 2016, o sea que no es una obra que se hizo sobre las rodillas ni en 2 minutos, esto tiene un camino largo recorrido, inclusive sanitariamente hablando. ¿Desde dónde se inscribe esto en la Tadeo? Bueno, justamente desde el área de ciencias sociales y desde dónde se está planteando los estudios de la edición. Y para mí eso es uno de los rasgos que definen este libro. Quiero señalar explícitamente la gratitud que tenemos hacia Diana Paula Guzmán, que junto contigo nos hicieron el favor de prologar la obra. Pero esto indica una de las cosas que nosotros vimos como diagnóstico en esa reunión académica, que es la heterogeneidad de ámbitos que podrían reclamar como espacio, como objeto de discusión al diseño en un sentido amplio, pero que nosotros lo hablamos todo el tiempo en plural en el libro, que es el diseño, como bien señaló Verónica, gráfico o de comunicación y industrial o de producto. En esa medida, cada uno de los países tiene unos derroteros históricos muy diferentes. Sin embargo, nos interesó más mostrar esa polifonía, que a la vez es un espacio súper fértil para pensar epistemológica y conceptualmente las historias y las historiografías, que eso es algo que también queremos señalar, que el planteamiento es fundamentalmente historiográfico, del recorrido de cuáles son esos objetos que permiten ver la traza de estas ideas a través de los países, cuáles son las continuidades y las rupturas, no en función de un canon preestablecido que nosotros consideráramos que tenía que ser, sino encontrar cuál es ese viento que surca la región y que nos permite entrar en diálogo. No está en el ánimo nuestro decir, estos son los que tienen que estar y estos son los que tienen que salir, esto es lo que se tiene que pensar. No, es plantear una arena, un espacio de diálogo, porque si bien podemos hablar en términos disciplinares de unos 40, 50 o hasta 60 años atrás, en términos de contenidos que universitariamente se imparten, hay discusiones que forman parte del ADN de las disciplinas, que preceden a la institucionalización de los diseños, y es ahí donde los terrenos se convierten en un poco más borrosos, es decir, hay una especie de estrato que es un terreno más o menos común, disciplinar en los países a nivel regional, pero hay unos antecedentes que pueden en algunos casos ser las escuelas de artes y oficios, que en otros casos pueden ser los talleres de imprenta, que pueden ser las corrientes migratorias diversas o las transhumancias de algunos intelectuales en particular, que es ahí donde se nos convierte un poco más difícil en poder hablar de qué pasó o explicar o entender por qué llegamos a donde estamos y eventualmente, que no es el objetivo prístino del libro, pero sí propiciar una discusión a futuro, porque la idea, como dice Vero, es plantear un diálogo abierto, es hacia dónde nos va a llevar esto que estamos construyendo, ¿no? Es decir, una cuestión de esto no es solamente los actores que tienen que estar, como muchas veces se plantea en los libros de historia del diseño, una narrativa de hechos muy puntuales, de hitos, que no puede el alumno o el futuro profesionista dejar de saber, pero esa es una cuestión muy prescriptiva. A nosotros nos interesa también pensar el vector proyectivo. ¿Qué está pasando en términos del diseño en la región? ¿Dónde están esos colegas, ¿no? Esas voces, cuándo se oyen, cuándo no se oyen y por qué. Y eso implicó proponer esto. Es una propuesta, no es un dogma, ¿no? En ese sentido somos muy conscientes de los límites de la obra y creemos muy respetuosas de esas diversidades, y por eso los participantes de este bicho de papel, bueno, en este caso estamos presentando el bicho digital, son de una diversidad y de una riqueza espectaculares. Entonces,
No me quiero extender en eso, pero más o menos así es como lo veo yo. Ya al menos con ese espíritu emprendimos esta trayectoria, este caminito, ¿no? Yo quiero quedarme con dos cosas, una que dijo Verónica y otra que dijiste tú, Marina, y es, por su parte, Verónica nos habla de los diseños y tú mencionas otra palabra que es la polifonía. Uno, a medida que está haciendo recorrido en el texto, se va dando cuenta precisamente de esas diferencias de cómo se abarca el diseño en su máxima expresión desde cada uno de los países que componen esta obra. Y esa polifonía no solo da esta pluralidad para entender el diseño como en su máxima expresión, sino que también la dan las voces de esos autores, que evidentemente, pues en una región como Latinoamérica el diseño se nutre de colores, de aromas, de unas idiosincrasias supremamente particulares que lo diferencian radicalmente del diseño norteamericano o de los diseños en Europa o los africanos que posiblemente no los conocemos tan bien, qué sé yo. Y en ese sentido, yo quisiera que ustedes le contaran a las personas que se están conectando con nosotros de qué manera también se hace ese recorrido en ese libro y por dónde geográficamente nos estamos instalando y de qué manera se van asociando esos diseños y cómo se exploran en estas regiones del país, de los países que componen Latinoamérica, de algunos además. Si quieres, arrancamos por ti, Vero. Sí, con muchísimo gusto. Lo que sí voy a pedir, como tengo la mala costumbre como argentina de sacar el segundo apellido de los autores, así que, por ejemplo, Marina Garone, y me olvido Marina Garone Gravier, y así, entonces, en ese sentido, es probable que vaya solamente con el primer apellido, así que, digamos. Y por otra parte, machista, ¿no? Porque, digo, solamente se reconoce el apellido del padre, cosa que está muy mal. Pero bueno, el texto se propone, digamos, como nosotros lo indicábamos, en principio se buscaron varias cuestiones. Se buscaron que fuera el puntapié de un trabajo de construcción a futuro. En ese sentido se buscaron, digamos, casos que tuvieran una suficiente densidad en el sentido, por ejemplo, de estudios doctorales hechos sobre el campo, digamos, de los diseños. Es decir, que repusieran también, digamos, los antecedentes de una discusión vinculada a las historias de los diseños en cada una de las geografías trabajadas. Y que en ese sentido, digamos, planteasen una lectura historiográfica, es decir, una lectura de la producción de las distintas historias sobre los diseños en cada país. Esos requisitos ya no eran tan fáciles de complementar en todos los países, porque hay países en estos momentos que recién están produciendo sus primeras tesis de doctorado o de maestría en historia del diseño de la región o del país, y no tienen, por poner un ejemplo, digamos, el caudal de producciones sobre historia que, por ejemplo, tiene Brasil, ¿no? Que es medio impresionante, digamos. Uno lee el capítulo de Marcos Braga y afloran los nombres de trabajos, digamos, y de citas, y otros países como la Argentina, digamos, no tienen esa, digamos, magnitud de trabajos de producción de historia de los diseños, el caudal, estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, se trató de reponer, digamos, una primera geografía más de índole conceptual que diera cuenta de esto, ¿no? De pensar, por ejemplo, para actuales maestrandos o actuales doctorandos, que se ofrecieran como una especie de síntesis de cuál sería el estado del conocimiento sobre el tema. O sea, ¿qué se ha dicho hasta este momento sobre la producción de historias de los diseños en tales y tales países y la diversidad de posicionamientos? Entonces, se les pidió a los autores que enfatizaran cuáles eran las perspectivas con las que cada historia había sido construida. Por ejemplo, hay casos en los cuales, digamos, es claro, digamos, el abordaje de una historia cultural al diseño. Hay casos en los cuales es más claro el abordaje de una historia, por ejemplo, del libro al diseño. Entonces, no necesariamente cuando decimos diversidad, decimos no diversidad solo en cuanto a que el objeto de diseño es diferente, sino fundamentalmente a que la perspectiva con la cual se ha construido el objeto diseño en términos de investigación es diferente. Y eso se pidió que se explicitara, o sea, se les pidió a los autores que lo explicitaran,
pero también nos hemos encontrado casos como el diseño en Venezuela, en el cual, por ejemplo, aparecen fuentes primarias no editadas hasta este momento. ¿Por qué? Porque el autor es protagonista de esa historia, entonces las tenía en su propio archivo. Entonces fue como casi una cantera de riqueza, digamos, que no podíamos parar, digamos, de decir, bueno, hay que acotar las imágenes, y aparecían imágenes que tenían que ver con el propio archivo, el archivo personal. O sea, la fuente era el autor en este caso. Entonces, eso fue un trabajo en ese sentido muy rico, pero muy heterogéneo para digamos, unificar. Entonces se planteó un recorrido que es, en este caso, de México hacia Chile, pero eventualmente podría haber sido de Chile hacia México, digamos, da lo mismo. Podría haber sido de este a oeste, también es indistinto. Y, digamos, se toman países como México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Y se han trabajado básicamente 2 artículos por cada país en este abordaje, ¿no? O sea, diseño de producto, diseño industrial por un lado, o diseño de comunicación visual o gráfico por el otro. Pero, como insistimos todo el tiempo, es una historia en construcción, o sea, es una historia que se está haciendo, es más que nada un mapa historiográfico, para decirlo de una, en un pequeño cierre. No sé si, Marina, querés comentar algo más al respecto. Estás muteada. Estás silenciada, estás silenciada. Perdón. Una obra como la que nos propusimos implica una serie de reflexiones previas justamente sobre el nivel de exhaustividad, sobre los alcances y las limitaciones. Y eso, que parece casi como anuncio publicitario, en realidad es un espacio de reconocimiento desde dónde uno parte para poder hacer una propuesta que puede resultar para unos ambiciosa, pero que de todas maneras no está acabada o no está cerrada. Y en esa medida, si puedo poner por caso los trabajos sobre historia, que no necesariamente historiografía, pero sí historia del diseño gráfico en México, la producción compendiosa, global, de un discurso amplio, diacrónicamente en el tiempo, sobre estas materias, es una producción bastante reciente. Es decir, en el año 2010, en el año en que se conmemoró el bicentenario de la independencia de México como país naciente, fue un año que presenció un parto de dos hermanos, que son las 2 primeras historias nacionales de historia del diseño gráfico en México, a cargo respectivamente la doctora Luz del Carmen Vilchis y Giovanni Trocconi. Y en ese sentido son apenas las 2 primeras piedras desde el punto de vista de un discurso integral que tiene un recorrido de un siglo cada uno, porque quisieron, digamos, plantear ese recorte, que podemos ver que son como esos primeros libros de texto que algún estudiante o académico puede recurrir a ellos en caso dado de quererse nutrir. Hay una pléyade de tesis, de monografías, de temas parciales, de artículos, de tesis de licenciatura, de maestría o quizá de doctorado, que forman digamos, un universo paralelo y complementario de esas obras. Pero esto lo traigo a colación a manera de un ejemplo pragmático de cuál es el piso desde el que partimos nosotros para pensar esa historiografía. Entonces, si estos son los primeros, si hace apenas 10 años tenemos estos 2 primeros, en el caso de México, ejemplos, ¿cómo es que se está pensando desde el punto de vista discursivo la evolución o el raconto de una disciplina? Y en esa medida, ¿cómo eso tiene un impacto en la formación del pensamiento, digamos, de la genealogía de los nuevos o los futuros diseñadores? Y en esa medida ver que a veces las fuentes, como decía Verónica para el caso de Venezuela, de las que se puede abrevar
para entender de dónde venimos y por qué estamos haciendo libros, logotipos, carteles o producción gráfica, en términos de cultura gráfica en un sentido amplio, provienen de otras disciplinas o campos que no necesariamente serían los naturales o los afines que pensaríamos, como los antecedentes epistemológicamente hablando de estas disciplinas. Para cada uno de los países, tanto para lo de gráfico como para lo de industrial, quien escribiera esos capítulos tenía que haber problematizado previamente estos problemas de las fuentes, de los métodos, del IVAN, digamos, de los discursos internos, y también ver cómo se está enseñando y ejerciendo la docencia en estos temas. Porque nosotros, ¿quién es nuestro lector hoy? Nuestro lector es el compañero académico, el profesor, el investigador, pero también es el diseñador, es el público en general. Digo, parecería que es casi como el remedio mágico que le sirve a todas las enfermedades, pero no, nuestro lector potencial es un público amplio y eso también es un reto para nosotras. ¿Desde dónde partimos? ¿A quién le estamos escribiendo? Por eso el rigor del que hablaba Verónica, de que cada uno de los investigadores, con toda la libertad que se les dio para contribuir, digamos, se les dio una carta blanca, tenían que ser muy rigurosos en las fuentes, en los métodos, en la descripción del derrotero de cada uno de los capítulos, implicaba un reto realmente mayúsculo. Entonces, lo quiero comentar porque las disciplinas no crecen de manera armónica y simultánea, ni siquiera dentro de un mismo país y mucho menos a nivel regional. Entonces, eso presenta justamente, hemos querido salir de la cuestión insular para ir a una visión de región, no una visión idealizada, sino es lo que somos, aquí estamos, y empezar a conocernos, empezar a oírnos, más allá del hecho puntual de un congreso, de un encuentro. Y la forma en que se articuló esta red de investigadores, sin duda, tiene una base del conocimiento, del respeto, del cuidado, de la continuidad en esos diálogos, que no son diálogos completamente afines. Verónica y yo tenemos algunas ideas diferentes sobre algo, sin ir mucho más lejos, el origen del diseño en los países, de cómo, cuándo podemos hablar de diseño, y eso no nos inhabilita el canal de diálogo. Y creo que eso es algo que a veces a nivel regional, y eso es más bien como terapia, no epistemología del diseño o historiografía, sino perfil de la región, a veces nos cuesta hablar con esos, hablar, oír, con esos que no piensan iguales a nosotros. Y este libro fue un reto también en ese sentido, no solo a nosotras como editoras académicas, sino con algunos autores que ideológicamente podríamos no haber estado completamente de acuerdo, pero el rigor en el que se planteó cada uno de los capítulos, que implicó además el dictamen académico de la obra por pares ciegos, es decir, que se cumplimentó con los requisitos al uso, nos deja la tranquilidad de conciencia o intelectual de que no es la piedra final de un edificio, sino más bien como el estímulo de seguir pensando qué estamos haciendo, ¿no? Eso sería. Hay una cosa que a mí me pareció fantástica del texto y hay un capítulo en particular que me conmovió mucho precisamente por este recorrido y es el que nos hablaba Verónica hace un momento y es el capítulo de Venezuela de Alberto Sato. No, lo que no había entendido muy bien, y esto me lo acaba de decir Verónica y es una sorpresa muy grata para mí, es que el mismo Alberto es el protagonista de casi que de esta narrativa. Es una cosa muy bella este capítulo porque nos habla del diseño de moda, pero también entonces menciona figuras como Carolina Herrera y lo importante que fue, pero también nos habla desde el arte y nos habla desde el diseño industrial. O sea, nos está hablando desde un montón de puntos de encuentro del gran concepto de diseño y me parece fantástico. Aquí estoy hablando un poco por Alberto, pero ya que a ustedes, además de que son editoras del texto, son autoras, me gustaría que
Marina, tú desde el aporte que haces desde México y Verónica, tú desde el aporte de lo que encuentras en Argentina, nos cuenten un poco de esas particularidades de sus capítulos, de lo que podemos encontrar en ellos y cómo desarrollamos el concepto de diseño, en tu caso Marina para México y Verónica en tu caso para Argentina. Empieza, Vero. Está silenciado, Vero. Nos Siempre cuesta nos pasa acostumbrarnos, lo mismo, sí, nos cuesta tremendo. acostumbrarnos. A ver, en el caso de Alberto es así, además Alberto tiene la particularidad de ser, digamos, un profesional que ha vivido en varios países, es argentino, ha vivido en Venezuela y después actualmente es residente en Chile, con lo cual tiene una mirada muy interesante, en el sentido de que ha podido ver, digamos, diversos diseños y bueno, y elegir hablar de su etapa, digamos, en Venezuela, digamos, ¿no? Y una especie de testimonio de esa construcción de un diseño moderno, sobre todo en Caracas, ¿no? Que él recupera y el trabajo con los materiales, es maravilloso ese capítulo. Es frondoso como Venezuela, o sea, es exuberante, uno podría decir, ¿no? La idea es que es exuberante, es exuberante. A ver, sobre el mío es por la mitad, porque en realidad mi coequiper, mis coequippers en el caso del diseño en Argentina, son quienes han trabajado el diseño industrial, que son Horacio Jaride Bartrons y Alejo de la Cárcova. Sí, me estoy comiendo un apellido, pero es Alejo. Alejo García de la Cárcova. Gracias, García de la Cárcova, siempre me pasa lo mismo, gracias, muchas gracias. Ellos han trabajado el diseño industrial, en ese sentido hemos partido de una visión, y a mí me tocó la parte de diseño gráfico, hemos partido como de visiones similares, en el sentido de tratar de reconstruir, digamos, la discusión de historiográfica, es decir, cuándo, de qué manera se empieza a tematizar la idea de que hay diseño y se empieza a trabajar, digamos, una historia de los diseños, cuáles han sido los autores que hicieron referencia al respecto, y en ambos casos, los dos artículos lo que hacen es como hacer un mapeo de esas producciones, en el sentido de un primer momento en el cual, digamos, las producciones sobre historia de los diseños fueron realizadas por los mismos diseñadores que de alguna manera venían a testimoniar su obra y hacían, digamos, convocaban a los referentes inmediatos que tenían. Un segundo momento, lo cual de golpe este tipo de materiales comienzan a ser materiales de difusión a través de, por ejemplo, editoriales que empiezan a hacerse, digamos, levantar el guante y empezar a editar ese material, muchas veces incluso por los mismos primeros autores. Le hace el caso de, digamos, bueno, ediciones Infinito, ¿no? Con Méndez Mosquera, por ejemplo, que ha sido fundamental, una labor importantísima en todo lo que es Hispanoamérica, o la editorial Nueva Visión. Y después un tercer momento en el cual se empiezan a ver una serie de estudios académicos, los cuales no ya como actores que participan del proceso, sino como analistas del proceso, se toma un poco más de distancia y se hace una historia con más distancia, pero si uno quiere más panorámica, o sea, como que dé cuenta una mirada más panorámica y no tan vinculada al testimonio de los acontecimientos. Esa diferencia de planeo, por usar una metáfora, es decir, de efecto de cercanía o lejanía, tiene sus pros y sus contras, y en ese sentido, tanto Alejo, Horacio como yo hemos querido mencionar, digamos, los pros y contras de cada una de estas perspectivas. Nuevamente bajo la idea de que, y esto, como decía Marina muy acertadamente, es una obra que consideramos muy útil para quienes producen investigaciones sobre los diseños. No tanto, o sea, más allá de la información novedosa que el libro tiene, lo que de alguna manera despliega es la cocina de la investigación. Es decir, se muestra con, bueno, así, digamos, se investiga en términos de construcción de historias de los diseños, ¿no? O sea, esto, y no hay digamos, 2 más 2, 4, sino que hay muchas formas,
todo depende fundamentalmente de las perspectivas teóricas, de los presupuestos y de las metodologías. Y en ese sentido, tener honestidad académica, es decir, dado que considero el diseño de tal y tal manera, entonces la historia que vengo a construir es una historia que empieza por aquí y se va a desarrollar de tal y tal manera. Muchas veces las grandes dificultades que hicieron a Diálogos de Sordos es no explicitar el punto de partida. Y el libro lo que buscó explícitamente, vale la redundancia, es explicitar el punto de partida. Bueno, respecto de un poco lo que yo pude hacer, en realidad yo partí de una serie de inquietudes. Yo de formación originalmente soy diseñadora gráfica, luego hice mi maestría en teoría e historia del diseño industrial, básicamente, y finalmente mi doctorado en historia del arte. Pero el elemento, digamos, el vector de mi acción y de mi reflexión en el ámbito del diseño y de la comunicación han sido los medios editoriales, los libros. Y en esa medida es el objeto de diseño en el que he visto converger la mayor cantidad de discursos en torno a la forma visual, a la materialización del lenguaje, al uso de la tecnología gráfica, y en esa medida identifiqué que los primeros que empiezan a hablar en términos formales, estéticos, estilísticos, inclusive de impacto, de comunicación en torno al libro, son básicamente los bibliógrafos, los historiadores del libro como una disciplina que empieza como una práctica y una disciplina que se puede trazar en México muchísimo tiempo antes de la existencia disciplinar del diseño gráfico. Es decir, es el objeto el que va concatenando los discursos en torno a cómo debe ser un bello libro, cómo debe hacerse un buen libro, cuáles son los parámetros canónicos sobre los usos de la tipografía, la tecnología, las relaciones entre profesionales que convergen. Y en esa medida identifico justamente ese tránsito de la historia del libro en un sentido clásico que hasta el día de hoy se practica y yo practico, y cómo eso da la luz o da la pauta a generar una historia del diseño gráfico, concretamente a partir de algunos actores como personas de carne y hueso, pero también a través de ciertos procesos de institucionalización. Volviendo al ejemplo de Sato, en el sentido de lo que le puede aportar a un personaje su transhumancia, sea deliberada o sea forzada, políticamente hablando, para el caso de México es muy notorio que hay dos momentos en el siglo XX de relatos o de narrativas en torno a la historia y la historiografía, los personajes y las instituciones en torno al diseño gráfico. Uno que se puede remontar al siglo XIX y después con una especie de gap de huequito, sin interrupción, pero sí de alteración en la Revolución Mexicana hasta la década de los 40, con algunos personajes que yo identifico concretamente que podríamos, no son los únicos para nada, pero podríamos encarnarlos en Fernández Ledesma y en Díaz de León, dos diseñadores de origen hidrocálido que trabajaron de Aguascalientes, que trabajaron en Mancuerna en una serie de proyectos editoriales muy portentosos, inclusive de primeras exposiciones de carteles internacionales, es decir, que digamos que trazaron una forma de ver los libros y los objetos gráficos, y luego un segundo momento después del arribo de importantes personajes del exilio español en México. Entonces vemos acá como también el factor migratorio con prácticas culturales que no son ajenas, digamos, a la cultura mexicana, pero que son diferentes, convergen en un territorio y pueden ser más o menos adoptadas dependiendo de las circunstancias. En este caso inicialmente tuvieron sus cotos particulares de acción, pero luego son totalmente introyectadas a la historiografía, al diseño gráfico, al grado de considerar al menos algunos de esos personajes, concretamente podríamos decir al maestro Vicente Rojo, como uno de los padres fundacionales del diseño gráfico contemporáneo de México. Entonces vemos acá como una raíz, no quiero
caer en simplificaciones, para eso lean el capítulo, pero como una raíz de orden más local o nativista se mixtura, se mezcla con una raíz internacional, extranjera, y cómo eso va moldeando los perfiles de lo que entendemos por los personajes o los padres en el oficio, ¿no? No encontramos muchas madres, también hay que decirlo. Ese también es un tema que quizá en un futuro volumen, que estaremos hablando contigo en algún momento, Marco. No, bueno, eso fuera de broma, creo que está muy claro tanto lo que está dentro del libro como lo que se queda fuera del libro. El tema de género es un tema que amerita ser incorporado en estos discursos, en estas historiografías, no como una cuestión de moda, ni mucho menos, porque algunas colegas tenemos ese tema pensándolo y reflexionando y escribiendo desde hace un rato, pero el tema de las migraciones en estricto sentido es un tema que también se tiene que hablar de manera prístina, no nada más personas que accidentalmente tuvieron que exiliarse porque hay dictaduras o tuvieron que abandonar sus países o lo que sea. Es decir, hay otros elementos que forman parte de estos discursos y que a veces parecen completamente secundarios o anecdóticos, cuando en realidad forman parte de la textura o de la densidad de las narrativas de nuestra región. Entonces, para volver al tema un poco, a mí me interesó rastrear estas distintas filiaciones, digamos, genéticas de cómo se está pensando la historia propia de la profesión, que no es una historia en oposición. Podemos hacer constelaciones familiares si quieren pensarlo por ahí, pero creo que vale la pena identificar esos personajes, ver cuándo esos discursos ya se empiezan a ser sistemáticos y porque normalmente los chavos le dicen, bueno, fulano es el padre fundacional o tal cartel es el típico, pero no sabes cuándo empezó a ser considerado, quién escogió que sea esa persona, por qué tenemos que mirar ese vector de la historia del diseño y qué está pasando con las otras fuentes o espacios de documentación que incluyen específicamente, por ejemplo, los registros orales, que son una dimensión de la historia viva que el diseño como tal todavía no ha incorporado de manera crítica, lo hace de una manera mucho más a nivel de los rock stars, sobre todo porque es muy difícil trabajar con personajes vivos y de repente tenemos algunos métodos de los que ha brevado la historia y la historiografía de otras disciplinas que nosotros todavía tenemos algunos problemas de cómo traerlas a nuestro campo. Entonces, bueno, me parece que me fugué un poco de escribir en sí de lo que iba en mi capítulo, pero quería también comentar algunas cosas que yo veo que son los nichos o los espacios de oportunidad que, además de los países como tal, ¿no? que no están mencionados, creo que hay otra dimensión que son los cruces transnacionales. Nosotros estamos planteando una propuesta regional, parcial pero regional. Sin embargo, hay algunos binomios que han tenido una más larga data, ¿no? Inclusive si tendríamos que pensar, por ejemplo, justamente en la historiografía del diseño en México, las relaciones de amor-odio con Estados Unidos o las paralelas que pudieran haber con algunos países de Europa, permitirían explicar o entender muchas cosas. Lo mismo podría ser si el recorte fuera Río de la Plata, o ver qué es lo que pasa a lo mejor en la parte andina, si hay o no, porque no lo podemos decir a priorísticamente, una conexión Ecuador, Perú, Chile. Estoy imaginando cosas, ¿no? Es decir, hay una serie de posibles nuevos patrones de lectura de estas historiografías que no están planteadas en el libro, pero que permitirían pensar derroteros a futuro. Creo que por ahí me quedo por ahorita. Creo que tal vez te has anticipado un poco a lo que quería preguntarles a ambas, y es, tú nos acabas de mencionar unos aspectos que son fundamentales, creo, en la construcción de la historia de cualquier disciplina y que muchas veces se obvian. Eso, digamos, está atravesado por la invisibilización de muchas mujeres en la construcción de la historia, en este caso en particular del diseño, o de los migrantes, o de esas circunstancias históricas que muchas veces han contribuido a la construcción formal de una disciplina en algún país determinado, como inclusive estas circunstancias históricas, digamos, más allá del diseño, formaron en el ejemplo qué sé yo, de los impresos en Colombia. Uno podría decir, bueno, Antonio Nariño
tenía una imprenta y Antonio Nariño además hizo la traducción de los derechos del hombre al español que venía desde, digamos, de Francia, venían estos textos y cómo esto al final viene a redundar no solo en la historia de la construcción de país en Colombia, sino también en la construcción de la historia de la edición en Colombia. Digamos que para el caso, además, de la Universidad de los Andes, inclusive tiene una historia, un libro bien particular. Digamos, tiene varios títulos sobre la historia de la edición en Colombia. Nosotros tenemos lectores y editores también en el sello de la Tadeo. Digamos, ha habido como muchas construcciones alrededor de estos personajes invisibles que al final fomentan la construcción, como les decía, de una disciplina. Nos hemos devuelto un poco como en esta construcción, pero yo quisiera también preguntarles qué es lo que viene a futuro para Latinoamérica, porque es una región supremamente heterogénea y como decían ustedes dos hace un momento, pues la intención de este texto no es la construcción de una piedra angular o de un hito definitivo sobre qué es el diseño y cómo entenderlo, y esto es el diseño en Latinoamérica, sino que sea como el ladrillo inicial. Pero desde esa perspectiva de estudio que ustedes tienen, ¿cuáles son las perspectivas de la construcción o hacia dónde apuntaría el diseño en Latinoamérica? Arranquemos por ti, Ver. Sí, lo primero que quería decir es retomar algo de lo que había comentado Marina previamente, y en todo caso después le paso a Marina sobre las perspectivas a futuro. Pero yo lo que quería decir es que en el énfasis de esta historia en construcción, fíjate, Marcos, que los capítulos no son tampoco homogéneos. Mientras hay capítulos que son más bien panorámicos, hay algunos otros que se han detenido, por ejemplo, en casos puntuales, o en sucesos puntuales, o en periodos puntuales, o en instituciones particulares. Entonces es bien diverso, bastante diverso, a la vez que es una clave interpretativa, digamos, de lo que son las historias. Cada uno también ha metido un énfasis particular, y eso me parece que bueno, es una de las riquezas que consideramos del material. Yo no quería dejar de mencionar a los y las autoras del texto, y que han trabajado, aunque está en la ficha técnica, pero me parece es interesante también mencionarlo en esta entrevista. Entonces, en el caso de México, bueno, el capítulo de diseño gráfico está a cargo de Marina, ¿sí? Y el de diseño industrial a cargo de Dina Komisarenko-Mirkin. En el caso de Colombia, el capítulo de diseño industrial está a cargo de Juan Camilo Buitrago Trujillo, Juan Camilo, lo digo completo, y en el caso, digamos, del diseño gráfico, a cargo de Marisol Orozco Álvarez, ¿sí? Para el caso de Venezuela, como bien mencionábamos, se trata del texto de Alberto Sato, que trabaja ambos, por eso también es tan exuberante, como habíamos dicho, y tan interesante, digamos. Trabaja además esa zona de indefinición hasta que después empiezan a perfilar como, digamos, como dos especialidades. Eso es muy interesante y tiene la riqueza de ser una fuente primaria él mismo, digamos. En el caso de Brasil, bueno, el capítulo de diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Uch y Bruno Guimaraes Martins, y el diseño industrial a cargo de Marcos da Costa Braga. En Argentina, el diseño gráfico lo hice yo, y como les comentaba previamente, el diseño industrial a cargo de Horacio Caride Bartons y Alejo García de la Cárcova. Y finalmente en Chile han trabajado, digamos, Pedro Álvarez Caselli y Alejandra Neira Román, ¿sí? Esto además se corona con la, digamos, con el prólogo tan bonito que hicieron Diana, y vos, que nos han regalado para esta obra, que ha sido, bueno, tan enriquecedora para todos quienes hemos participado de este proceso. Pero bueno, me gustaba también hacer porque viendo ese recorrido, peinando el índice, uno ve que de golpe hay, por ejemplo, Juan Camilo trabaja muchísimo, digamos, la importancia de alguna institución en la historia del diseño, ¿no? O sea, cómo hay una institución que es un parteaguas, y hay otras que trabajan, por ejemplo, trayectorias de intelectuales o trayectorias de autores, otras que trabajan
cómo las lógicas sociales impactan en el diseño. Es el caso, por ejemplo, del diseño en Chile. O sea, por ejemplo, hay un quiebre en la idea de modernidad y posmodernidad, y cómo aparece una redefinición del diseño en el caso chileno. Y Marisol levanta un guante muy complejo que tiene que ver justamente con la cultura de los pueblos originarios y cómo se recupera, digamos, una historia de las culturas que, digamos, no reconocen, digamos, la letra del colonizador, ¿cierto? Entonces, y esto también por ejemplo, establece un diálogo muy interesante con el texto de Diana y de Bruno en Brasil. Entonces, es un libro realmente polifónico en ese sentido. Habiendo dicho esto, le dejo el escenario a futuro a mi querida amiga. Gracias, Vero. Bueno, yo creo que el universo del futuro, digo, no somos Mandrake, no tengo bolita de cristal, sería muy soberbio, pero sí tengo esperanza y tengo ganas de hacer muchas cosas, y creo que no soy la única, somos muchos los que queremos hacer cosas en torno a estas materias. Como mencioné antes, ya dije 2 o 3 cosas que no están tocadas en el libro. Insisto, no por soberbia voy a decir que porque decidimos dejarlas afuera, pero sí fuimos súper respetuosos de la libertad de cátedra y bueno, no se dice de cátedra, pero sí de pluma, de cada uno de los autores, porque por algo se consideró a estos colegas. Es decir, es como una plataforma, como una arena, que ellos tienen cosas que decir. Ahora, yendo concretamente tratando de responder tu pregunta, si el corte del libro, si uno lo ve por el índice, el contenido, si el corte es disciplinar en términos binarios, diseño gráfico, diseño industrial, con todo lo no binario que es, porque en realidad hay muchas más cruces, inclusive fugas, ¿no? Entendiéndolo en el sentido musical, con otras disciplinas, y es disciplinario y geográfico, primer punto obvio es que un futuro podría ser incluir una obra que tuviera los otros diseños, no sé, el arquitectónico, el urbanístico, el de indumentaria, ¿no? Entonces, si pensamos en una completud del campo, en un sentido enciclopedista un poco quizá ambicioso, pero esa podría ser un futuro. La otra es el natural de completar el registro de los estados-nación si es que a eso fuéramos, ¿no? Es decir, para ver verdaderamente el mosaico completo a nivel regional. Claro, con lo que señalé antes también, el reto que implica ver que algunas tradiciones nacionales tienen más diálogos con ciertas tradiciones internacionales, no necesariamente de la región. Entonces ahí habría que también pensar en esos diálogos que son más explícitos en algunas latitudes, no sé, pienso para el caso del gráfico, ciertos diálogos que han sido muy sostenidos de los últimos 20 o 30 años de México con las escuelas de diseño, concretamente de Basilea, o posteriormente con las del Reino Unido, y eso lo podríamos encontrar en distintos países como para entender cómo se dio el vector de las trayectorias de esas personas que en algún momento estuvieron en un lugar y dónde están hoy y qué están haciendo hoy. Pero también podríamos corrernos del disciplinario y lo geográfico a lo temático y a lo problemático. Es decir, esto que menciono, pensar, ¿es porque es un tema que está hoy en el candelero o qué está pasando en términos del género como un ámbito de preocupación más amplio en el diseño? ¿En qué carreras hoy se está planteando que haya al menos una materia optativa, no digo obligatoria, no pretendo tanto, donde se puedan discutir estas problemáticas del género en un sentido amplio? No solamente el feminismo, que es lo que a mí personalmente me interesa más, pero el género en un sentido amplio. ¿O qué está pasando con la migración? Que es una cosa que ya no pasa allá lejos, en otras latitudes. Es la moneda constante de todos los países de la región. Entonces, ¿hasta qué punto tratar de explicar los diseños con recortes nacionales nos sirve para entender procesos migrantes? Yo misma soy migrante, ¿no? Vengo de otro país, aunque mi formación académicamente es 100% mexicana. Entonces, esto creo que es algo que merecería un trabajo a futuro y no dentro de mucho tiempo, bastante concienzudo.
Y para derivar en algo que a mí me parece que tiene que ser la preocupación general del diseño. Como diría el título del libro de nuestra querida y siempre recordada Ana Calvera, ¿el diseño para qué? El diseño, ¿a quién le estamos diseñando? ¿Para qué sirve? Entonces, el diseño en su diálogo indisoluble con los derechos humanos, ese es el futuro también de los razonamientos del diseño, ¿no? Cómo están habitando hoy, cómo se están comunicando hoy las comunidades transnacionales, las personas que están retenidas, privadas de su libertad, las minorías, no solamente las diversidades étnicas o genéricas, es decir, ¿qué pasa con el diseño de los derechos humanos? Si me preguntan, yo creo que la agenda se puede recorrer de lo disciplinar y lo geográfico a los temas y los problemas que no son solo del diseño, que son problemas y temas sociales, pero que el diseño es y hace parte de esa cuestión. El diseño puede contribuir a solucionar o a vehiculizar una serie de discursos y objetos y realidades materiales que nos pueden hacer vivir mejor o peor. Entonces yo creo que para ahí yo quisiera pensar, yo creo que para ahí tenemos que ir. Bueno, nos queda una reflexión gigantesca porque es devolvernos un poco a ver cuál ha sido el recorrido de las disciplinas en estos países también para ver de qué manera podemos construirlos a futuro y cómo todo esto se va interrelacionando por unos factores que creo que un poco gracias a lo mediático y a este boom de las redes sociales y de la comunicación inmediata estamos revelando cada vez más estratos o capas de cómo socialmente las disciplinas pueden intercomunicarse y cómo cosas particulares como, digamos, entender el diseño de una manera más amplia puede entenderse también como el diseño de una ciudad para mejorar la calidad de vida de una persona o el diseño de estrategias que sean pedagógicas para transmitir mejor un mensaje a la comunidad, etc. Entonces, creo que esta reflexión que haces, Marina, respecto a cómo se va entretejiendo el diseño desde múltiples ópticas, pues es de verdad una cosa que como sociedad inclusive nos podemos pensar y qué bueno que estamos pensándolo también desde esos otros actores que se han invisibilizado y que pues han hecho parte de la construcción de la disciplina. Y pues nada, no me queda más sino agradecerte a ti, Marina, a ti, Verónica, por este espacio, por haber aceptado la invitación. Vero. Sí, quería decir que hay mucho a futuro para contabilizar porque en estos momentos se están construyendo varias historias de los diseños, se han editado historias de los diseños, bueno, se están por editar, tesis de doctorado y de maestría, digamos, sobre historia del diseño en Perú, sobre la historia del diseño en Ecuador, sobre historia del diseño en Paraguay, se ha editado sobre historia del diseño en Uruguay, digamos, hay un montón en Centroamérica, ¿sí? Es decir, contamos con todo un conjunto casi como de ebullición de trabajos que tienen el valor de recuperar, digamos, materiales y piezas que no han sido hasta ahora reconocidas, y eso es importantísimo. Entonces, me sumo a lo dicho por Marina en el sentido de ver temas y problemas, ¿sí? Que es clave, que es el siguiente paso, a la vez que también abrir el espacio, abrir la cancha para todos estos trabajos que se están desarrollando en estos momentos. De hecho, yo, por ejemplo, tengo un par de tesistas que aprovecho para saludar por este medio, que seguramente estarán escuchando, que están escribiendo sus tesis de doctorado, ¿sí? Sobre las historias de sus países y seguramente querrán, digamos, que sean editadas y publicadas, porque es justamente la manera en la cual se empieza a construir, digamos, un diálogo académico, ¿no? Que es digamos, el aporte fundamental que, digamos, la idea final es que esto termine proyectándose como políticas de Estado en el sentido de, a partir del conocimiento producido, que se puede incorporar al diseño como un vector de la producción, como un agente social de cambio. Sí, totalmente, y quisiera para despedirme, me sumo a esto y voy a decir algo en nombre mío y de Vero, no le pedí permiso, pero creo que en eso comulgamos el mismo credo, un credo laico, de que nosotros estamos abiertas a oír cualquier crítica, cualquier sugerencia, no estamos ahorita que apenas está saliendo el bebé pensando en la edición corregida y aumentada, no va tanto por ahí, pero sí hemos sido totalmente permeables a
a oír, a aprender, nos consideramos eternas aprendices, a brevar de lo que se esté haciendo. Obviamente nuestros alumnos son nuestra fuente principal de aprendizaje, al menos esto es un hecho, ¿no? Es una bendición en ese sentido tener alumnos, porque si no unos seguirían en el páramo de la ignorancia. Ellos te obligan, te llevan, te fuerzan a que no solo leer sus tesis, sino entender cómo están desarrollando sus pensamientos en torno a estas disciplinas. Y lo mismo con los colegas. Tenemos un tejido de muchas personas. Hoy mismo pasó al iniciar esta conversación, tú y Verónica se vieron por primera vez las caras. Tenemos unas condiciones de trabajo que nos permiten encontrar almas afines, personas que están interesadas en nuestros temas. No estamos obligados a conocer a todos, pero sí estamos dispuestas a oír, a comunicarnos, a conocer, a compartir con todos. Hay espacios muy genuinos, muy generosos, de reuniones académicas periódicas, hay redes en torno a esto, que son espacios muy porosos para que sigamos hablando y sí salir como a veces de las heridas narcisistas de cómo no me invitaron, o no esto, o no me citaron, porque en realidad es inabarcable todo el conocimiento, pero sí hay una disposición de saber lo que se está haciendo, y bueno, cualquiera que nos quiera contactar por redes sociales lo puede hacer. Estamos totalmente abiertas a oír y compartir. En este caso estamos compartiendo con todos los que nos están oyendo, gracias a las universidades, a la Tadeo en primera instancia, esto que nos llevó tanto tiempo, y agradecerle muchísimo a todos los autores. Esperemos que pudieran haber otras presentaciones para que oigan de viva voz lo que ellos están proponiendo, sus propios percursos personales a los que los ha llevado, y que finalmente no podría haber sido este libro sin todos estos autores, ¿no? Así que muchísimas gracias a ellos, a ti como editor, Marco, una gratitud enorme por la paciencia, y bueno, pues espero que sea del agrado de todos. Muy seguramente, y como dices tú, Verónica, y como dices, Marina, está todo por explorar. Este es un primer esbozo, una pincelada muy sutil de todo lo que abarca el diseño en Latinoamérica. Digamos que es como un primer panorama. Muy posiblemente hicieron falta países, no por negligencia, al contrario, porque digamos, el territorio es supremamente vasto. Casi que, por ejemplo, en el caso de Colombia, uno se va a explorar particularmente Popayán, particularmente otra ciudad, y creo que lo que queda por explorar es muchísimo, y sobre todo como abarcando múltiples perspectivas y múltiples voces de lo que puede ser el diseño en otras latitudes, y que bueno, que al final esperemos que esto también pueda irse construyendo a manos de varios investigadores, de muchos investigadores que sabemos que tenemos en este lado del planeta, y que muy seguramente van a hacer también unos aportes bien interesantes a la construcción de la historia de cómo se vive de este lado el diseño y cómo han sido los procesos particulares en cada uno de los países. Así que ya saben, si hay investigadores que están del otro lado de la pantalla y que les está interesado todo el tema de la historia del diseño, pues muy posiblemente puedan sumarse a proyectos editoriales futuros, y de verdad que vale muchísimo la pena que se haga la construcción de esta historia, que como bien lo dice el subtítulo del libro, pues es una historia en construcción. El diseño latinoamericano tiene una historia en construcción, y qué bueno que ya tenemos un punto de partida para hacerlo. Le quiero dar en este momento también, como decías tú, Verónica, y como decía Marina, un agradecimiento muy especial al listado de autores que tenemos. Su trabajo es fantástico, de verdad. El libro ya está disponible a través de Siglo del Hombre. Pueden consultarlo también en Tagus, en Casa del Libro. Próximamente esperamos tenerlo en algunas de las librerías acá en Colombia, pero pues ya pueden conseguirlo en formato digital. Es un libro bellísimo, no solo por los textos, sino porque gráficamente el trabajo que han hecho los autores ha sido fantástico con las reseñas gráficas. Y pues nada, de verdad que invitadísimos a que estén pues conectados con este texto. Quiero también agradecerles a Marina, a Verónica, todo el trabajo detrás de la edición, de la compilación, del juicio que han hecho curando los textos, a las universidades aliadas, al Politécnico Gran Colombiano, a la Universidad Santo Tomás,
en cabeza de su sello editorial Ediciones Usta, que también se han sumado a este texto maravilloso. Y pues bueno, espero que podamos tenerlos a ustedes o a los otros autores acá en Colombia para que podamos seguir debatiendo, que puedan ser profesores invitados de nuestras universidades también para que sigamos construyendo esta historia. Y muchas gracias a ustedes. No, por favor, muchísimas gracias, Marco, y me sumo a los agradecimientos a los autores, a vos particularmente, a la Tadeo, al Politécnico, a la Santo Tomás, bueno, y a todos quienes hicieron que este libro fuera posible. La verdad, súper agradecida, y aprovecho para mandarles un abrazo, un beso, como damos nosotros, somos argentinos, muy fuerte, a todos nuestros alumnos y a mis queridos estudiantes del doctorado, en mi caso de la Universidad de Palermo, si es que están escuchando, que bueno, que los recuerdo siempre y los tengo en mi corazón. Así que nada, simplemente mis estudiantes de grados y bueno, todos quienes han pasado por nuestras aulas. No sé, Marina, si quieres decir algo antes de que salgamos de la transmisión. Igualmente, muchas gracias por el tiempo, gracias a Verónica por la paciencia, la tolerancia. Si las editoras haciendo un libro no se matan, es que hay muchas más cosas por hacer. Y bueno, a ti también, Marco, muchas gracias. Y bueno, gracias por el espacio y un abrazo a todos. Un abrazo. Sigan conectados a Serifas, el espacio de los miércoles cada 2 semanas en Editorial Utadeo. Como les decía, ya tenemos podcast, ya lanzamos el segundo episodio, que fue la charla que tuvimos con Julián Quintero de Échele Cabeza. Y pues nada, sigan conectados, conéctense también a las novedades editoriales que tenemos y pues bueno, nos vemos pronto.